Un buen día, feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la segunda entrega, toma o presentación, ahí está, del Seminario de Liderazgo Auténtico. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, tenemos una oración y empezamos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por este sábado, le damos gracias por esta reunión, le damos gracias por este grupo de personas que han decidido, inspirados por el Espíritu Santo, quien es que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, el sacar un momento de su día y venir a estudiar su santa palabra y aprender más de usted. Señor, permita que lo que vamos a recibir en esta hora sea de bendición para nosotros y que podamos entonces más adelante compartir esa bendición con más personas. Acompáñenos en este estudio, que sus santos ángeles estén en medio de nosotros y su Santo Espíritu, así como usted promete en el libro de Santiago, ponga en nosotros sabiduría para que podamos captar el mensaje hoy presentado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, el pastor se adelantó y empezó a darle una orejita o un chivito de una pequeña prueba que le iba a hacer a ustedes, pero como veo un poco de cara nueva, lo vamos a hacer un poquito más buena gente el examen. En el libro de Génesis, cuando Dios le da un mandato a Adán y a Eva después de haber hecho la tierra, la palabra que se utilizó como autoridad en hebreo, ¿cuál fue para los que vinieron la primera vez? Radá. En el libro de Mateo, Jesucristo utiliza una palabra sinónima, pero en griego, ¿y cuál es? Exusía. Dígalo con fuerza. Exusía. Ambas palabras, una en hebreo y una en griego, dicen que la persona que está diciendo esa palabra, yo tengo el dominio, tengo el poder, tengo la autoridad, es la que tiene el derecho de mandar. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, para ir en orden, dimos varios versículos de la Biblia y vimos cómo hay dos tipos de liderazgo. Un liderazgo que viene del cielo, que es según quién? Dios, y un liderazgo que es como diabólico. El liderazgo que viene del cielo, que es según Dios, es un liderazgo que es amoroso, respetuoso, está caracterizado por el servicio, el sacrificio y el respeto. Servicio, sacrificio y ¿qué más? Respeto. El liderazgo que es diabólico, que es de la tierra, que es según Satanás, es un liderazgo que es, número uno, se sirve a sí mismo. No sirve, sino que los demás existen para servirle ¿a quién? A quien está mandando, y no respeta la voluntad o la libertad de las demás personas. Es usted hace como yo digo o usted hace como yo digo. ¿Se acuerdan que hablamos de que uno era de esa manera y el otro de esa manera? Perfecto. El día de hoy tenemos que ver la continuación de ese, digamos, tren de pensamiento. La segunda presentación que la dio Esther se caracterizó por el tema de la integridad cerebral. Eso de la integridad cerebral no era nada menos que usted como líder tiene que ser lo que hace y hacer lo que es. El líder no puede ser santo delante de la gente y un diablo cuando llega a su casa, porque eso es una desintegridad, ¿cómo se diría? Una falta de integridad cerebral. De hecho, si ustedes quieren que le diga un pequeño chiste, una cosa un poco medio triste, averigüen lo que es el significado o la etimología. Okay. La palabra tiene un significado semántico, ¿verdad? Pero hay también un significado etimológico. No es una palabra muy fina de decir de dónde se inventaron esta palabra, cuál es la raíz de esta palabra. La palabra esquizofrenia literal significa un cerebro dividido. La persona que no tiene integridad cerebral está jugando con la cordura de su mente porque ni es tibio, ni es frío, ni es caliente. ¿Y a quién le dicen eso en la Biblia? A la iglesia de la Odisea. O sea que la iglesia de la Odisea se caracteriza porque se está quedando loca. Porque no está ni adentro ni está afuera. Pero hoy no tenemos que hablar de la Odisea. Hoy tenemos que hablar acerca de cómo es el liderazgo divino. La manera en la que Dios lidera se caracteriza por el servicio, el sacrificio, la providencia, etc. Eso lo dijimos en la primera presentación. Pero en el día de hoy vamos a tomar como ejemplo la experiencia de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. En el libro de Éxodo, capítulo número 13, el pueblo de Israel se encuentra camino hacia la tierra prometida. Y es curioso que en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, la Biblia relata que Dios entonces vino a estar con ellos y dice,
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de ¿qué cosa? De nube, de día de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de ¿qué cosa? ¿Por qué era de día de nube y de noche de fuego? Curiosamente, en los desiertos, en la noche se pone frío. ¿Por qué? ¿Qué obstáculo tiene el viento cuando sopla en el desierto? Entonces, ese viento que está fluyendo sin interrupción, en el desierto llega frío. Y al llegar frío, ellos tienen que, literal, en el día esconderse del sol y en la noche prender una fogata, porque si es muy fuerte el frío, se pueden hasta, le da hipotermia y cuestiones de eso. ¿Qué sucede entonces? Dios se presenta delante de ellos en una columna de nube para taparlo del calor y en una columna de fuego para darle calefacción central a lo que estaba en el campamento. ¿Qué sucede entonces? Se desata una cosa muy interesante, y es que cuando Dios termina de arrasar con Egipto con las diferentes plagas y después mata a los primogénitos, ¿sucedió esto? Ustedes me dicen si sí o si no. Sucedió que Dios le dijo a Moisés, Moisés, mira, aquí está la ubicación en el Waze o en el WhatsApp, te mando la ubicación de la tierra prometida, cuando ustedes llegan nos encontramos allá, y Dios se fue. ¿Quién iba delante de ellos? ¿Quién era el que lo calentaba en la noche? Y si usted sigue leyendo, porque ya van, 6 minutos, en Éxodo capítulo 16, versículo 4, ¿quién le mandó conflé toda la mañana para que desayunaran? Y ustedes se ríen de que es conflé, pero señores, dicen que era como una hojuela con maíz. ¿Eso es conflé? Lo único que el de ellos era blanco. 1, 2, eso es Éxodo 16, 4. Es más, para que no digan que me lo estoy inventando, mire la descripción. Dice Éxodo capítulo 16, versículo, creo que 10, el 4. Sí, pero aquí en el versículo 16 hay una descripción, aquí está, 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, que significa, ¿qué es esto? Y era como una semilla de culantro, ¿de qué color? Blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Este no es un cemento patrocinado por Kellogg, pero ustedes tienen una idea de lo que estamos hablando. Así que, número 1, Dios le sirve de gorra y de ¿cómo se llama esto? De llama de fuego en la noche. Segundo, le da maná del cielo. En Éxodo capítulo 17, versículo número 6, el pueblo tiene sed y Dios le dice a Moisés, ven esta piedra de Oreb, dale un par de fuetazos y de ahí va a salir agua. Moisés le da y salió agua de la roca, ¿sí o no? Sí. No la confundan con el agua más de adelante, donde Dios le dijo a Moisés, háblale, y lo que Moisés fue que hizo que le dio, que por eso entonces no dejaron entrar a Canaán. Pero la de Oreb, a esa sí tenían que darle. En el versículo 13 del capítulo 16, Dios también les proporcionó codornices. ¿Por qué? Porque ellos no eran vegetarianos, ellos querían carne, y Dios entonces le dio sus codornices. Y a manera de paréntesis, es interesante que Dios le proveyó de un animal que era fácil de transportar y de criar, porque las codornices no son tan grandes como una gallina, ni tan chiquitas como una paloma, pero ponen huevos que se pueden comer, y también tienen carne que se puede comer, y usted la puede poner en una jaulita, y como van en el desierto, no sé si me entiende la lógica de... Muy bien. Más para atrás, en el capítulo número 14, cuando Faraón viene a atacarlos, mira algo curioso. En el versículo 24 y 25, dice la Biblia que, Éxodo capítulo 14, versículos 24 y 25, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó, ¿quién? No, pero ¿quién es que está actuando aquí? Jehová. Trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque ¿quién pelea por ellos? Porque Jehová pelea contra los egipcios. Así que, número 1, los cubre del sol, los cubre del frío, les da agua, les da maná, les da carne, les da protección y los dirige en el camino donde lo está llevando. ¿Está Dios liderándolos, sí o no? Amén. ¿Está Dios con ellos, sí o no? Sí. Muy bien.
Ahora, eso es un poco de la experiencia de Dios con los israelitas en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver un poco de la experiencia de Jesús en el Nuevo Testamento. El día de hoy estamos hablando de cómo lidera Dios. ¿Se acuerdan que en la primera presentación dijimos que hay cuántos tipos de liderazgo? Hay dos. Hay uno que es según él y hay uno que es según el mundo o el diablo. Usted tiene que entonces ver cuáles son los perfiles del liderazgo divino para entonces hacerse una auditoría personal. Al usted ver cómo son los perfiles o la manera de hacer las cosas según Dios, usted puede hacer uso de su razón 2, creo que sí, que es la que Dios nos ha dado para poder tomar algo que no sabíamos y usarlo para sustituir lo que ya sabíamos. Los seres humanos, Dios le ha dado la libertad de aprendo lo bueno y saco afuera lo malo que pensaba yo que era bueno, pero ahora me doy cuenta que no era bueno. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien, ahora vemos que en el desierto Dios cuidó de Israel y protegió y proveyó para ellos. Perfecto. En el libro de Romanos, capítulo número 6, versículo 23, hay un versículo muy conocido y repetido y dicho, 6:23, por los adventistas en el mundo completo. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es, ¿qué cosa? Según Juan 3:16, ¿para quién es esa dádiva? ¿Para un grupo específico? ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él, ¿qué cosa? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga. Dice para todos aquellos que miden 5'9" a 5'11", o para todos aquellos que tengan título universitario, o para todos aquellos que hayan nacido en el hemisferio norte, no, para todo aquel que en él, ¿qué cosa? Muy bien. La salvación que se supone que el ser humano debe de tener, Dios entonces se esmeró, trabajó y produjo el resultado de abrirle la puerta de salvación a los seres humanos, ¿sí o no? Sí. ¿A través del sacrificio de quién? De Cristo. Por eso Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios. ¿Por qué Dios puede darte la salvación? Porque Él la tiene. Porque Él la consiguió. ¿Y cómo la consiguió? Venciendo. ¿Y cómo venció al enemigo? En la cruz del Calvario. No fue un regalo de que, no estamos salvados. No, Él tuvo que fajarse. Al punto que Jesucristo, hay una expresión que me encanta de Jesucristo, que dice, pisé yo solo el lagar. O sea, el pleito final en el último round, Jesús lo tuvo que echar solo. O no dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Sí. ¿Quedó solo o no quedó solo? Sí. Pero ganó o no ganó. Amén. Muy bien. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, estamos estudiando cómo lidera Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios dice, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, que Dios me pide a mí que yo sea santo, ¿sí o no? Sí. Es una orden de Dios, sed santo porque yo soy santo. Perfecto. Pero Señor, ¿y qué hago? Bueno, si usted lee 1 de Tesalonicenses, capítulo número 5, oye, puse 1 de Tesalonicenses y no puse el versículo, pero 1 de Tesalonicenses, capítulo número 5, mire lo que dice la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz, ¿os qué cosa? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el 24? Fiel es el que os llama, el cual en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 12 al 14, mire lo que dice el mismo Jesucristo. ¡Wow! Oye, el tiempo no da por más rápido que tú hables, porque yo siento que estoy hablando a millón, como si fuera de la radio. Y voy rápido, y como quiera, ¿no? Ok, voy a poner un chin más rápido y ya termino. No. Juan capítulo número 16, versículo 12 al 14. Juan 16, 12 al 14, dice la palabra de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. ¿Quién está hablando? Pero cuando venga, ¿quién? ¿Quién es ese?
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pide Dios que seamos santos porque Él es santo, ¿sí o no? Sí. Pero dice la misma Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, que fiel es el que os llama, el cual también lo hará, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Lo dice o no lo dice? Sí, uno, dos. ¿Dice o no dice la Biblia que Jesucristo en el libro de San Juan, que el Espíritu Santo vendría para enseñarnos la verdad y para enseñarnos las cosas que todavía no podemos llevar? ¿Lo dice o no lo dice? Sí. En el Antiguo Testamento, Dios les dio la comida, les dio la protección, les dio la nube, les dio el agua, les dio todo lo que necesitaban para que pudieran caminar en el desierto, ¿sí o no? Sí. En conclusión, en esta primera mitad, porque se me acabó el tiempo, damas y caballeros, ¿cómo lidera Dios? Dios lidera de esta manera. Antes de Él dar la orden, Él primero prepara el terreno donde se va a cumplir la orden que Él está dando. Si usted priva en líder, no dé una orden en el vacío. Prepare el terreno primero para que la orden se pueda cumplir. Mijo, tú tienes que sacar buena nota. Perfecto, pero ya usted le compró los útiles escolares. Ya usted le compró los libros. Ya usted le enseñó, mira, si tú no aprendes de esta manera, déjame enseñártelo de esta manera. Cuando yo era chiquito, mi papá me enseñó, mira, que existen los mapas de conceptos, que existen lo que sé yo qué. Y yo lo oía, ok. Pero me enseñó varias técnicas de cómo se puede aprender. Y yo cogí la que más me funcionó. Yo no voy a sentarme a escribir el mapa de conceptos y a dibujarlo porque para mí era mucho trabajo. Yo me senté, lo oí, ok, perfecto. Después fui y me lo hice en la cabeza. ¿Y cómo yo aprendo? Como más fácil es para mí, para no hacer menos trabajo. ¿Me entiendes? Pero funcionó. Funcionó. Se graduó mi hermana con su honor, yo me gradué con mis honores, una medalla, una cuestión. Pero, ¿qué hizo? Él preparó el terreno y entonces viene la orden. Dios al pueblo de Israel primero le preparó todo y entonces... Mire lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 15. Éxodo 14, 15. Y aquí me voy a robar 5 minutos para terminar. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Éxodo 14, 15. Dice este versículo que me encanta porque la reacción de Dios fue muy peculiar. ¿Ustedes se acuerdan en la boda de Caná? Cuando María viene a pelearle a Jesús. Y le dice, mira que no tienen vino. Y Jesús la mira y dice, pero mujer, ¿cómo? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? O sea, una respuesta muy humana de, pero no ha llegado mi hora como mujer, pero... Entonces ahora viene Moisés y le dice a Dios, mira que los egipcios, que sé qué. Y cuando dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero qué tenían enfrente? Y a los lados, al lado derecho montaña, al lado izquierdo montaña, y atrás ¿quién tenía? Al ejército de Egipto, que era el ejército más poderoso de ese tiempo. O sea que mar enfrente, muerte detrás y muerte a los lados, porque toda esta millarada de gente, porque era más de 1 millón, de que subiendo una montaña, ¿lo van a alcanzar los caballos de Faraón, sí o no? Claro que sí, así que le dicen ellos, ¿pero a dónde vamos? Dios le dice, pero señores, denle para adelante. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos empezaron a marchar? Abrir. ¿Cómo lidera Dios? Y aquí se lo pone más fácil. Juan 3:16 dice que porque de tal manera vino al mundo para que todo aquel que, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Para que una persona pueda ser salvado, según Juan 3:16, tiene que hacer ¿qué cosa? Creer. 1, 2, ¿preparó Dios el terreno para que usted crea? ¿Murió Jesucristo? ¿Está registrado en la Biblia? ¿Están registradas todas las obras y maravillas que Dios hace? ¿Todavía se ven maravillas y obras en el día de hoy? Sí. Muy bien. En el libro de Marcos, capítulo número 16, versículo 16, miren lo que dice Jesús. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Dice Jesucristo, el que creyere y fuere ¿qué cosa? Será salvo, mas el que no creyere será ¿cómo? ¿Cuál es la palabra clave de esa parte, de esa frase de la Biblia? Creer. Si tú crees, eres salvo. Si no, eres condenado. ¿Está claro o no está claro? ¿Es simple o no es simple? Muy bien. Hechos capítulo 16, versículo 30. Hechos capítulo 16, versículo número 30. ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo lidera Dios? Hechos 16, 30.
Dice, y sacándolo les dijo, señores, esto es el carcelero de Filipo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué cosa? Cree en el Señor y será salvo ¿quién? ¿Cuál es la palabra operativa? Muy bien, y por último vamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Romanos, y ya estoy terminando, 10, versículo número 9. Dice la palabra de Dios, porque la palabra, Romanos 10, 9, estoy en el, ok, aquí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué cosa? Creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será como. O sea que en todos los versículos que hemos leído, ¿cuál es la palabra que se repite? Creer. ¿Cuál es, en definitiva, la pieza clave o la actitud o la acción clave para el éxito de un cristiano? Creer. Olvídese de todo. Si usted no cree, se lo lleva el diablo. Aunque usted, y aquí vengo con un pequeño chisme teológico. La gente legalita no tiene fe en Dios. En todos los versículos que hemos leído, la palabra griega que aparece es pisteuo. ¿Cuál es la palabra? Pisteuo. Que significa confiar, tener fe. ¿Yo soy justificado por mis obras o soy justificado por el sacrificio de Jesucristo? Entonces, ¿por qué yo creo que me voy a salvar por obra? Porque no confío en el sacrificio de Jesucristo. La persona que es muy legalita, la ley. Espérese. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. ¿Según quién? Jesucristo. ¿Lo dice Romanos, sí o no? ¿Dice o no dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo? No dice que la salvación es para todo aquel que cree. Entonces, lo principal, lo importante es creerle a Dios. Porque ¿cuál es la diferencia entre un ángel y un demonio? Los ángeles le creyeron a Dios y los demonios le creyeron a Lucifer. Eso es todo. ¿Cuál es la diferencia entre un salvado y un perdido? El salvado le creyó ¿a quién? A Dios, y el perdido le creyó a todos los demás. ¿Se entiende o no se entiende? O sea que Dios da, número uno. Con esto ya terminé porque me robé varios minutos. Damas y caballeros, el seminario de hoy de acerca de cómo lidera Dios se resumen, yo cerrando y aquí está la conclusión, se resumen de la siguiente manera. Número uno, antes de dar una orden, Dios siempre ha preparado primero el terreno donde la orden va a ser cumplida. En el caso de Israel le dio todo lo que ellos necesitaban para marchar y llegar a Canaán. Le dio la comida, el agua, la sombra, el fuego y la protección para llegar a la tierra prometida, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento Jesucristo hizo todo para que usted y yo tengamos acceso a la salvación, ¿sí o no? Así que Dios primero prepara el terreno y entonces da la orden. Si usted es un líder o una persona que es líder, necesita entender que las órdenes nunca van a funcionar si usted las da en el vacío. Porque hasta usted mismo que se crea militar, y no estoy insultando a los militares, usted que se crea militar, que aquí mando yo, recuerde que a los cadetes cuando llegan primero le dan su uniforme, le dan una bota malísima que lo que tienen es un cartón abajo, pero son botas. Le dan un fusil y entonces empiezan a darle órdenes de dispare así, párese acá, marcha así. Pero no es de que vaya y saque un préstamo, venga, enganchese a la milicia y con el préstamo que usted sacó, cómprese su propio fusil. Eso es que así es lo que funciona, ¿no? Ellos te dan todo el equipo, pero prepárate porque ahora con ese equipo te van a dar y a dar y a dar y a dar hasta que tú seas un soldado entrenado. De igual manera, usted y yo necesitamos tener bien claro que las órdenes tienen que darse en el terreno que ya preparamos. 1, 2. Y Dios da órdenes que siempre son simples y fáciles de seguir. El que creyere, para todo aquel que cree. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el ser humano? Creer. No es complicado. En conclusión, Dios da órdenes simples en todo lo necesario y Dios da siempre órdenes simples junto a todo lo necesario para que ellas sean cumplidas. Y a manera de meditación, quiero que se queden con esta pregunta en la cabeza. ¿Cómo puede usted facilitar el cumplimiento de las órdenes que usted da? Sea padre, sea madre, sea hijo, sea en el trabajo o en la casa donde usted esté. ¿Cómo puede usted facilitar
el cumplimiento de las órdenes que usted da. Cuando usted entiende el método que usa Dios para facilitar el cumplimiento de las órdenes que Él nos da, se le va a hacer a usted más fácil facilitarle a sus hijos que hagan lo que usted dice o lo que usted le está diciendo que hagan. Se va a hacer más fácil que sus mismos empleados hagan lo que usted quiere que ellos hagan. ¿Se entiende o no se entiende? Así que, damas y caballeros, ha sido un placer. El tiempo ya se acabó, me llevé demasiado tiempo, pero ya hemos terminado. No hay preguntas y tampoco respuestas. Así que, ¿qué le parece? ¿Qué parece si nos ponemos en pie y entonces terminamos con una oración? Ok, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día. Y le damos gracias porque usted, siendo un Dios tan magnífico, tan excelente, tan todo lo sumo, alto y superpoderoso, a nosotros seres humanos nos la pone tan fácil, que a veces hasta nos resulta difícil creer que usted nos las haya puesto tan fácil. Pero Señor, le agradecemos, especialmente personas como este que está aquí, que usted nos las pone fácil para que no tengamos excusa de negarnos a hacer lo que usted nos pide. Señor, le damos gracias porque usted ha hecho posible y ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios para que seamos las personas que usted siempre ha anhelado que seamos. Permita que podamos aceptar la simplicidad de su manera de ser y también entonces el trabajo y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Permita que tengamos la humildad de reconocer que necesitamos primero preparar el terreno antes de dar la orden. Y también necesitamos, por favor, Señor, que usted nos dé sabiduría divina para poder facilitar a las demás personas que sigan las órdenes que les estamos dando. Acompáñenos en lo que sigue de la tarde y la presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.